Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este lunes 26 de agosto. Arrancamos con la información y es que esta tarde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma judicial, mientras que en el Ángel de la Independencia, trabajadores del Poder Judicial llevan a cabo una concentración, una protesta. Vamos con mis compañeros Fernando Damián y Jorge Becerril a ver qué es lo que sucede. Comenzamos contigo, Fernando. Buenas noches. Hola Pedro, muy buena noche, te saludo con gusto y comentarte que de última hora, durante la discusión en lo particular de la reforma al Poder Judicial, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aceptado ya la reserva para incorporar la figura de los jueces sin rostro al texto constitucional, esto como un mecanismo de protección a los juzgadores en el caso de que pues estén a cargo de procesos relacionados con el crimen organizado. Previamente, Pedro, la comisión en pleno aprobó con 22 votos a favor y 17 en contra en lo general el proyecto de decreto que considera, entre otros puntos, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular, la reducción de 11 a 9 ministros de la Corte y la reducción también de su encargo de 15 a 12 años de duración, así como el recorte a sus remuneraciones con el argumento de evitar que ganen más que el presidente de la República. Una intensa discusión, Pedro, que si tú gustas, vamos a ver parte de lo que ocurrió aquí en el Salón Legisladores de la República del Palacio de San Lázaro. En su deseo de venganza, que no de justicia, este dictamen de la reforma judicial lleva más bien a un despido masivo, injustificado y por eso injusto, que violenta incluso principios de retroactividad. Que el plan se va, que la reforma al Poder Judicial va, que si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial. ¿Qué sigue ahora, Fernando, en esta ruta legislativa para la reforma al Poder Judicial? Te comento rápidamente, está la discusión en lo particular, fueron 330 reservas las presentadas por 34 diputados de los diferentes grupos parlamentarios, están en este proceso de desahogo, según platicamos hace unos momentos con legisladores, estaríamos a cerca de 2 horas de terminar esta discusión. Pues muy bien, estaremos pendientes. Gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos contigo, Jorge Becerril. Hay una gran cantidad de personas por lo que alcanzamos a ver a tu espalda. ¿Cómo estás, Pedro Gamboa? Gracias, en efecto, por lo menos deben de ser más de 2,000 personas que han llegado, trabajadores del Poder Judicial, los cuales, pues, obviamente se están manifestando, exigiendo ese respeto a sus derechos laborales, la autonomía del Poder Judicial y respeto a la carrera judicial. Han lanzado consignas fuertes en contra del gobierno federal, han entregado a todos los asistentes estas veladoras que son de pilas y que están apostados en las escalinatas del Ángel de la Independencia. Primero, a las 6:30 de la tarde llegaron por lo menos unas 500 personas, estaban en las escalinatas y posteriormente decidieron, debido a que llegaron muchísimos más empleados, trabajadores, colaboradores, cerrar la importante vía que es Paseo de la Reforma. Está cerrada ya en su totalidad a la altura de Florencia. Siguen estos cánticos, estas consignas en contra del gobierno federal y por supuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado ya los cortes al tránsito vehicular para canalizar a todo el aforo vehicular al bloque lateral. Aquí utilizar Chapultepec sería una muy buena opción. Se escuchó ya el cielito lindo y también por ahí escuchamos también el himno nacional, vemos banderas de México, así es que así se presenta la manifestación aquí a los pies prácticamente, Pedro Gamboa, queridos amigos del Ángel de la Independencia. El reporte que te tengo. Jorge, ¿y qué comentan? ¿Qué te dicen? ¿Hasta qué hora tienen planeado permanecer ahí? ¿No tienen hora? ¿Qué es lo que sigue para ellos? Por lo menos van a permanecer 2 horas más, es lo que se ha comentado en sobre Paseo de la Reforma y también en otra sede del Poder Judicial, allá en la zona de Periférico Sur, así es que un par de horas más se presume que continúen, pues obviamente esta concentración y estas consignas para que todo el pueblo de México se entere que el único poder, a decir de ellos, que protege al país, pues es obviamente el Poder Judicial, de los 3 poderes que existen, así es que Pedro, van a tardar un par de horas más. Es lo que estamos
pues a la espera y observando aquí en el Ángel de la Independencia. Gracias, Jorge, por tu reporte. Gracias de nuevo, Fernando Damián, al pendiente de ambos con sus coberturas. Buenas noches. Y por la mañana, buenas noches. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito anunciaron que pusieron en marcha una comisión de diálogo para negociar con el legislativo esta reforma judicial, pero de forma integral, enfatizando que será su último recurso para salvaguardar la democracia. Cabe señalar que varios trabajadores continúan al exterior del Palacio de San Lázaro en espera de que se pueda entablar una mesa de negociación. Por cierto, juzgadores federales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que intervenga para evitar que se apruebe la reforma judicial. En el escrito firmado por 1,100 jueces de distrito y magistrados de circuito señalaron que dicha reforma apunta hacia un golpe de Estado técnico y que el cese masivo y total de la actual integración de la Suprema Corte es una estrategia que anula el control al poder que se vive actualmente en México. Esta polémica por la reforma judicial continúa escalando no solo a nivel nacional, sino traspasa fronteras. Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció en contra de la reforma al Poder Judicial, en entrevista exclusiva para Milenio con mi compañero Víctor Hugo Michel, el diplomático estadounidense reiteró que las diferencias de opinión con el presidente López Obrador por este tema no deben ser un motivo de ruptura. El presidente me lo ha dicho a diferentes reuniones donde lo ha visto yo, que él planteó una idea y el objetivo, estamos bien claros, debería de ser de tener un poder judicial que sea mucho más fuerte, un poder judicial que no tenga la corrupción. Vamos en buen camino, no hay que pelearnos porque deberíamos de celebrar primeramente el grande trabajo que hemos hecho entre México y Estados Unidos, entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. A estas declaraciones hubo respuesta del presidente López Obrador. Dijo que no existe ningún pleito en torno a sus diferencias públicas sobre la reforma judicial. Sin embargo, descartó que pueda existir un diálogo, ya que se trata de un asunto que compete a los mexicanos. Además, consideró que el TEMEC no debe ser un argumento para que Estados Unidos tenga injerencia en la vida política de México. Tras las declaraciones que le respondió Ken Salazar, ¿si aceptaría o lo va a invitar a tener una reunión de diálogo? Gracias. Es que diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. No, si no es pleito, es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos. Por cierto, le invitamos a que no se pierdan las crónicas del adiós los últimos 100 días de gobierno del presidente López Obrador por Carlos Díaz Barriga. Aquí aparece el QR en su pantalla para que pueda leer la columna del día de hoy. Mientras que Claudia Sheinbaum también respondió al embajador estadounidense Ken Salazar. Mencionó que el diálogo nunca está cerrado, pero que hay asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Incluso lo invitó a revisar bien lo que incluye la iniciativa. No agregó que es falsa la idea de que el Poder Judicial vaya a perder independencia y autonomía. Nunca está cerrado. No. Pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y a las mexicanas. Y hay otras que sí nos competen a la relación. Entonces, el tema del Poder Judicial, de esta reforma constitucional, pues le competen, es una decisión soberana del pueblo de México. ¿Por qué no revisa bien cómo está toda la propuesta? Más, a ver, yo soy presidenta electa, todavía no soy presidenta constitucional. Vamos al Senado de la República. Ahí el día de hoy el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, dijo que están 99.9% ya asegurado que tendrán la mayoría para pasar la reforma al Poder Judicial. Liliana Padilla, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo desde el Senado de la República. Aquí el próximo coordinador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco, anticipó que ya prácticamente Morena y aliados tienen amarrada la mayoría calificada para votar la reforma judicial. Aquí hay que destacar que se requieren 3 votos todavía de senadores para obtener esta mayoría calificada que Morena y aliados sí tienen en San Lázaro. Él dijo que ya prácticamente está esto amarrado, el 99%
100% de que ya lo tienen. Y es que hay dos nombres en particular, Pedro: Araceli Saucedo, senadora electa por Michoacán por el PRD, y José Sabino Herrera, otro senador electo por el PRD por Tabasco. Ellos dos vinieron también hoy. Sin embargo, pues dejaron mucho que desear con su lenguaje no verbal, Pedro, sobre todo porque ellos dijeron que pues en las próximas horas o en los próximos días harían un pronunciamiento al respecto, pero cuando se les preguntó si ya los tenía Morena en la bolsa, pues ellos evitaron hacer algún tipo de comentario. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Velasco y lo que pasó con estos senadores del PRD. 99.9. Los tres votos que les hacen falta más. ¿Vienen de qué? ¿Del PRD y del PRI o del MC? PRD y PAN. Ahí lo van a ver. ¿PRD y PAN? Ahí lo van a ver. Se ha dicho mucho que ustedes dos ya están con Moreno. ¿Esto es así? Senadora, ¿es verdad que ya están ustedes con Morena? Sin comentarios, por favor. Gracias. Pero no están con Morena. ¿Ya no están con Morena o sí? Comentarte también que, bueno, vino el exgobernador de Chihuahua, Javier Correal, dijo que él no se va a escudar en el fuero para, pues, enfrentar este proceso penal, pero también estuvo el exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Él fue uno de los dos senadores priistas que no estuvo presente en esta reunión que encabezó Alejandro Moreno, en la que se decidió que Manlio Fabio Beltrones no pertenecerá a la fracción parlamentaria del PRI. Él hoy le pidió diálogo a su partido y dijo que el voto de Manlio Fabio Beltrones es necesario en este bloque de contención. Así las cosas, pues todavía mañana se espera que haya registro, será la última sesión de la comisión permanente y el miércoles será ya el último día de registro para el próximo jueves esta sesión de instalación. Así las cosas en el Senado, Pedro. Muy bien, seguiremos al pendiente, Liliana. Gracias, buenas noches. Seguimos pendientes, buenas noches. Claudia Sheinbaum anunció que Víctor Rodríguez Padilla será el próximo director general de Pemex. Perfil, tiene 42 años, experiencia en el sector energético y es defensor de la soberanía energética. Rodríguez Padilla es físico y maestro en ingeniería energética por la UNAM. Ha sido consultor de la Comisión de Economía de la Organización Latinoamericana de Energía e Iniciativa Climática. Y es miembro fundador de la organización Observatorio Ciudadano de la Energía, la cual ha luchado por la defensa de los organismos públicos de Pemex y CFE. Hacia el perfil de Víctor Rodríguez, quien será el nuevo director de Pemex. El lunes de Punto Medio, le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Ana Villagrán, diputada de la Izquierda Liberal, y Alejandro Pérez, diputado federal suplente de Movimiento Ciudadano, que estén con nosotros para hablar de la conformación del Congreso de la Unión, también un poco de todas estas iniciativas del llamado Plan C, que dependen ya ahora solo de 3 votos en el Senado de la República, luego de que se confirmara la mayoría en la sesión del INE, de acuerdo al acomodo de los pluris, de la repartición de estos en la Cámara de Diputados. Entonces, comencemos por ahí, con este tema. Ana, adelante. Pues ya tenía mi frase inicial, pero después de escuchar tu noticia decir, Manlio, hermano, el Plan C te necesita en el Senado. Un mensaje por allá, pero mira, lo que yo te voy a decir es algo. No puede ser que la oposición primero diga el INE no se toca cuando los ven bien porque están criticando al gobierno y ahora sí digan el INE se equivocó y esto es una traición a la democracia. A nosotros nos parece que definitivamente la interpretación de los consejeros electorales, pero no solo de los 11 miembros del Consejo General del INE, sino también del todo el Sistema Nacional de Elecciones que involucra a muchos servidores públicos electorales, ha sido contundente, porque están aplicando la ley justo como lo han hecho en otras legislaturas. Entonces, no se trata de tener una oposición a contentillo que está ahora sí enojada con el INE porque está haciendo su chamba, pero cuando se trataba de criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema presupuestal, ay sí, el INE no se toca. Entonces, a nosotros y a nosotras sí nos parece que la oposición tiene que saber realmente en qué momento manipula la marea rosa por defender al INE y en qué momento dice, no, el INE son los traidores a la democracia y se entregaron al gobierno solo porque Claudia va a ser presidenta. O sea, realmente, ¿de qué INE están hablando hoy? Entonces, lo que dijo Guadalupe Tadei fue, esto es contundente, se ganó también en un proceso democrático, fueron 7 votos a mayoría del Consejo y 4 votos en contra. Entonces también nuevamente la democracia ganó en el INE para pues darle lo que la ley otorgaba a cada partido político. No fue un tema de coaliciones, sino, como dice la ley, por partido político. Jackie. A ver, aquí claramente lo que ocurre, y en la jerga jurídica le llamamos fraude a la ley o fraude a la Constitución, y que se habla de que
diciendo que la Constitución o la ley en el cumplimiento, pero no se está cumpliendo y solo es manipularla para lograr el fin que se tenga. Y claramente Morena lo está haciendo. Nadie está diciendo que el INE es un traidor a la patria y que no sé qué, como dijo Ana. Nadie lo está diciendo. ¿Yo lo dije? No, en redes sociales. Ah, bueno, porque no, de hecho no. De hecho no, Ana, y no hay que mentir. Porque exactamente las redes sociales están no allá mentir, para no traicionar. No, eso les quedó grande la silla. Pero bueno, hablaremos de eso después. Lo que está pasando es que no, lo que queremos es que se cumpla la ley, Ana, y que está muy clara. El artículo 54, fracción 5, en pocas palabras dice, no puede existir más del 8% cada partido. Y lo que hizo Morena es el fraude, como lo dije de la ley, diciendo, vamos en coalición, pero eso sí, la repartición de las pluris, cada partido por su parte. Y la gente, por lo que se escucha en las calles, votó por Morena, no votó por el PT y no votó por el Verde, cosa que le están dando premios gratis otra vez de pasar del 5º lugar que tiene el Verde en votación al 2º lugar. ¿Por qué? Por ese fraude a la ley. Alejandro, todavía queda que el tribunal ratifique esto, pero ¿ves tú alguna forma en la que pudiera tener un sentido distinto su decisión? Pues a ver, yo creo que desde el punto de vista jurídico queda poca duda que lo que argumentaron tanto los partidos que estaban en contra de la sobrerepresentación y los 4 consejeros tiene mucha solidez. Yo espero que con seriedad y serenidad los magistrados de la Sala Superior lo analicen con mucho cuidado, pero más allá de las precisiones jurídicas que fueron muy importantes, tanto de la intervención del senador Dante Delgado como de los consejeros, yo creo que además hay que tener una apreciación política de para qué quiere Morena esa mayoría tan abrumadora. Y el viernes justamente no terminaba la sesión del Consejo General del INE cuando la Cámara de Diputados nos dieron la primera muestra de para qué quieren esa mayoría aplastante, para cohabitar y cogobernar con los militares, para desaparecer cualquier contrapeso y cualquier cuestionamiento y, por supuesto, tapar el maletín del mago para que nadie pueda tener transparencia y saber qué hace el gobierno. Te refieres al pase, ¿no?, de la Guardia Nacional a la Sedena y la desaparición de organismos autónomos. Por supuesto. Pero es muy feminista la militarización, ¿eh? Claro, no, a ver, yo sí creo que, por supuesto, siendo el tema que tú planteas, lo que pasó en el Consejo y lo que puede pasar en el tribunal, creo que eso aquí ya se discutió con amplitud, las visiones no coinciden y la última palabra la tiene el tribunal. Yo creo que los consejeros y Movimiento Ciudadano creemos que los consejeros, los 4 que votaron en contra, dieron argumentos sumamente sólidos desde el punto de vista de la interpretación constitucional. También el senador Dante Delgado en su intervención, además de los argumentos, dejó claro que la naturaleza de fondo de la reclamación de Movimiento Ciudadano no es necesariamente idéntica que la que hacen el PRI, el PAN y el PRD, o lo que queda del PRD, pero sin duda que creemos que se puede revertir en el tribunal. La verdad es que esta amenaza de la reforma judicial también ha provocado que magistrados y jueces desde ya empiecen a sentir que necesitan tal vez estar preparados para lo que sigue y empezarle a hacerle gestos al régimen. Ana, mencionaban al PRD, tú mencionabas a Manlio Fabio también al inicio de tus intervenciones. Sí. Con ellos tres, patria, seguro. Con ellos 3 prácticamente ya tienen los números para aprobar Senado, en el Senado. Y bueno, en la Cámara de Diputados tienen si ratifica el tribunal, tendrían la mayoría. Entonces, PRD y Manlio Fabio, ¿es la fórmula mágica? ¿Podría ser? Mira, a mí me parece que está conciencia de los senadores que decidan tomar esta decisión de manera libre, y a mí me parece que van a hacer lo correcto. Y van a hacer lo correcto en este sentido. Van a darle una interpretación viva a los 36 millones de mexicanos y mexicanas, que no es la opinión de Jackie ni del compañero de Movimiento Ciudadano, los que se están llevando a cabo. Porque aquí escuchamos ahorita que están culpando a Morena de la decisión del Consejo General del INE. Y yo te voy a decir una cosa, no pueden culpar al INE, es una interpretación, Jacqueline, no pueden culpar al INE de su minoría. Si ellos querían tener mayoría, se hubieran esforzado en ser un mejor PRI y un mejor Movimiento Ciudadano, y te lo digo yo que vengo de allá, un mejor PAN, para lograr que las y los mexicanos les dieran más votos de mayoría y ellos pudieran tener más pluralidad.
Pero eso no pasó. El Verde en la Cámara de Diputados va a tener más diputados que su insignificante PRI. El Verde va a tener 77 diputados, convirtiéndose ya en la segunda fuerza, si no hablamos de una coalición, en el Congreso de la Ciudad de México, y son diputados que se han esforzado mucho para tener una representación ciudadana. Y entonces, mira, el PRI va a tener 35 expuestos diputados. Y Movimiento Ciudadano debe de darle gracias a esta fórmula, porque de haber ganado una curul en la calle, que es donde se debe de ganar, tener 26 pluris. Es un regalo de la democracia nacional que Movimiento Ciudadano, habiendo ganado un distrito, tengan 26 pluris. Y después el PRI solo ganaron 26, después de todo el fraude, después del fraude que le han hecho al país, y ganaron y les dieron 9 pluris. Es decir, la minoría debe estar contenta con esta división, porque te digo, es así como se da. Entonces, no pueden culpar nuevamente, para cerrar, no pueden culpar al INE de su minoría. Ellos perdieron en la calle y lo quieren ganar con pluris, diciendo que hay un fraude cuando es el INE, el instituto que ellos tanto, el INE no se toca según, pero cuando no les da la mayoría, no les da la razón, entonces el INE se equivoca. Yo creo, y si me permiten, creo pues que se puede afirmar que si alguien conoce cómo funciona la representación proporcional, es la diputada Villagrán. Pues claro, yo me lo gané con mucho trabajo dentro del PAN. Por supuesto, y entonces 11% de la votación nacional, esas 26 curules no son un regalo, es una decisión que toma la gente a través del modelo de diseño constitucional. A lo mejor la verdad es que no terminan de conocer en el contexto histórico por qué existe esto, y la verdad es que yo sí creo que esta adoración por el López Portillismo que hay en el régimen, se les olvida que hasta López Portillo hizo una reforma electoral cuando pues les dio pudor que hubiera esa mayoría aplastante, entonces decidieron darle una voz más plural al Congreso y se generó la representación proporcional. ¿Pero por qué no reformaron esto durante todo este periodo que podían reformarlo? Porque no les convenía, ya que vieron la mayoría aplastante de Claudia, que la hizo la primera mujer presidenta de México, entonces está mal, el INE se equivoca. Estamos hablando, es que a ver, vamos a retomar el tema. Aquí nadie está diciendo y ni negando los 36 millones de votos que tuvo Claudia. Ojo, Claudia, porque Morena, PT y el Verde tuvieron, hablando de la Cámara, 7% menos de votación que Claudia, para empezar. O sea, el voto cruzado, que no les gustó como en la Cuauhtémoc, pero bueno, en fin. Hablamos de la representación. ¿Y para qué es la representación? ¿Para qué? Dinos, ¿y están Ana. ¿Representados? No, ¿y están Ana, representados? Subrepresentados es exactamente el punto. ¿Para qué es la pluris? Para que las minorías haya pluralidad en las cámaras, para que todas y todos los mexicanos estemos representados en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no solo es lo que ganaron, sino también hubo gente que votó por algún partido, PAN, PRI, PRD, MC, que no ganaron sus candidatos a lo mejor, pero que sus votos deben de contar y deben de estar representados. Y la ley es muy clara, y esa ley de 1996, Ana, esa ley de 1996, donde muchísimos de izquierda que ahorita gobiernan la pelearon para que exactamente no hubiera sobre representación, cosa que ahorita sí lo están haciendo. Como dijo Alejandro, algo nos queda muy claro de la Cuarta Transformación, y es ese amor por el PRI de los 70s, ese PRI que creció Andrés Manuel, y ese PRI donde está Bartlett. A eso es lo que nos quieren regresar. Les pregunto a los tres, ¿hubo presiones hacia los consejeros del INE, tanto a los que estaban a favor, a los que estaban en contra? Sería muy ingenuo pensar que en política y con un tema tan trascendental no haya habido al menos algún acercamiento para intentar convencer, ¿no? Seguramente todos los buscaron, pero yo te voy a decir, yo genuinamente soy una mujer de instituciones, y yo creo que el INE se mantuvo en la postura que era cuando el INE no se toca a cuando el INE se equivoca, según la oposición. Lo que yo te voy a decir aquí en la mesa y en redes sociales y en muchos espacios de la oposición se siente traicionada porque creyeron que podían manipular al INE y orillarlo a que continuara con su tendencia anti-morena, antigobierno. O sea,
la oposición y la marea rosa creyeron que por haberlos defendido y por haber manipulado a tantos millones y millones de mexicanas y haberlos llevado a defender al INE, el INE les iba a dar la razón y el INE le dio la razón a la ley. No hay sobrerepresentación. Alejandro. Contestando concretamente la pregunta, la presión a las instituciones autónomas de este país es la marca de la casa, ¿no? En las mañaneras se dice cómo se tendría que haber distribuido las pluris antes de que se haga la sesión del Consejo General. Porque sale la secretaria de Gobernación diciendo, mis cuentas son estas y hagan sus cuentas, ¿no? Yo creo que pues esa es una mayor presión que la titular de la política interior salga con una tabla a decir cuánto hay que repartir. Pues esa es la mayor de todas las presiones. Jackie. Mira, a lo mejor Ana no tiene este dato, pero en 2015 y 2018 tienes otros datos. No, es que son datos de la ley, Ana. Bueno, 2015 y 2018 hubo impugnaciones por sobrerepresentación cuando el PRI y el Verde, sí, ese Verde que hoy juega con la 4T, ganaron el 40% en las casillas. Y bueno, ¿qué dijo el Tribunal Electoral del 2015 y el 2018? No, lo que dice la ley, no pueden tener más del 8% cada partido. Y entonces se hizo un precedente, porque hay precedentes en los tribunales, Ana, y está en el sub-CD de 2018. Y ahí está claramente, antes lo peleaban y ahora la defienden. ¿Por qué? Porque lo único que ve Morena es la llenadera de arcas. Lo dijo Alejandro, no es solo las reformas de las leyes. Ahorita, el fondo de esto es que también van por los 200 millones de dólares que tiene la reserva del Banco de México, porque ya se acabaron todo. ¿Y cómo lo pueden lograr? ¿Cómo pueden meter mano a ese dinero? Modificando la Constitución con la mayoría que quieren. A ver, vamos a tener una participación final a modo de conclusión. Son 20 segundos lo que tiene cada uno para poder externarnos su comentario. Y me gustaría que lo enfoquemos a lo que vimos hace rato. Ya se aprobó en lo general este dictamen de la reforma al Poder Judicial. Un comentario sobre esto, por favor, Ana. Mira, rapidísimo. Me voy con frases de Guadalupe Tadei, que dijo, no se puede actuar más allá de coyunturas electorales. Ukib Espadas, otro consejero electoral, dijo, se hizo una interpretación gramatical, funcional, sistemática, histórica y teológica, es decir, hubo un análisis a fondo. Y por último, la consejera electoral Norma de la Cruz dijo, el INE no es el cuarto poder, ellos cumplieron con la ley. ¿Y de la no pueden culpar al INE de su minoría. ¿Cómo? Un comentario de la reforma al Poder Judicial. El dictamen se aprobó en lo general. Va a avanzar. Alejandro. Es una realidad. A ver, yo estoy convencido, y Movimiento Ciudadano así lo ha planteado, que es urgente una reforma al Poder Judicial, pero no esta reforma. El Poder Judicial y la justicia en general, no solo el Poder Judicial, el acceso a la justicia en este país adolece de muchísimas cosas, hay tasas de impunidad altísima y esta reforma no resuelve ninguno de los problemas y por supuesto que es muy preocupante que pueda transitar y esperamos que la presidenta electa y su grupo legislativo tengan la sensibilidad de escuchar cuáles son las verdaderas necesidades de la justicia en México. Jackie. Pues que nuestra solidaridad está con ellos. Hoy vimos otra represión de las que no existen, según el presidente, porque sí, nuevamente los trabajadores del Poder Judicial están manifestándose y hoy justamente les mandaron granaderos, porque se nos olvida que los abrazos son solo para los delincuentes y los granaderos para los que manifestamos por nuestros derechos. Como nos gasearon, ¿te acuerdas, Ana? Nos gaseó Claudia Sheinbaum en el 2020, tú estabas ahí, pero creo que ya se te olvidó. En fin, nuestra solidaridad con el Poder Judicial, no, estabas marchando. He marchado y te gasearon. Las marchas del 8 de marzo. ¿Te gaseó Claudia o no te gaseó Claudia? ¿No? A mí no nos gaseó a nadie. Ay, qué rápido cambian las convicciones, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el Poder Judicial que marchara con ella. Firme, necesitamos reforma, sí, pero hay que comenzar, como lo he dicho, en casa, con las fiscalías locales y el poder local, nada más. Y Mildred Herrón, en el Poder Judicial de Yucatán, esa mujer joven de 28 años que le costó estar ahí, nos representa a muchísimas mujeres. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias, Ana. Gracias, Jackie. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, Salvador Frausto. ¿Qué podemos encontrar esta semana en Dominga? Buenas noches, Pedro. Pues sí, traemos en Dominga, entre otros textos, uno sobre la Casa de los Famosos.
Resulta que la Casa de los Famosos ya saltó de la televisión a las redes sociales y ha encendido ya una cantidad de discusiones muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, sobre la salud mental, sobre la depresión, sobre temas de diversidad sexual. Es decir, lo que se discute en esta Casa de los Famosos se ha convertido en un debate en redes sociales, sobre todo en TikTok, pero también en Twitter, en Facebook y en otras, y está generando, según el texto de mi compañero Luis Mendoza, que entrevista a Álvaro Cueva, a María Olabuenaga, entre otras personas, ¿qué está generando este fenómeno en la sociedad mexicana que está ya haciendo, además de una invasión a la intimidad, un retrato de nuestro tiempo y de las discusiones que hay en nuestra sociedad, Pedro? Claro, me llamó mucho la atención sobre todo el tema de lo que mencionaba Álvaro y lo que mencionaba Olabuenaga, que en aquellos tiempos del 2002, cuando se estrenó el primer Big Brother por Endemol, todavía era muy recatada la televisión, ¿no? Y entonces que dijeran alguna mala palabra en una transmisión, se salía de eso, y que Olabuenaga, que fue la encargada de la promoción, ¿no?, de aquel Big Brother, mencionaba que iba a ser una revolución, ¿no?, comercial, que empezaron con 6 patrocinadores, si mal no recuerdo, y terminaron con más de 100. Exacto, y en un contexto en el que en algún momento las empresas más conservadoras anunciaron un boicot al Big Brother del 2002, y lo que estamos viendo ahora es una especie de se está reviviendo, o una nostalgia aquel Big Brother, porque los hijos de quienes vieron el Big Brother están viendo ahora con sus papás o con sus abuelos incluso la Casa de los Famosos. Están metidos en esta discusión, están metidos en la casa. Estamos los ciudadanos, es como un doble voyerismo en el cual los ciudadanos espiamos lo que hay dentro de la casa. Desde la casa están tratando de generar contenido, ya son muy hábiles los competidores para tratar de generar y llamar la atención de redes sociales. Y llegaron hasta el presidente de la República. Exacto, llegó la pregunta al presidente de la República si tenía que intervenir para que no se violentaran derechos de las minorías, por ejemplo, o se atacara a la salud mental de una de las participantes. Claro. Y el presidente dice que, bueno, debe haber autorregulación, que no debe el Estado estar metido en esas discusiones de manera directa. Que hasta pidieron que se le quitara la cédula profesional a Adrián Marcelo, que fue el que protagonizó ese tema, ¿no? Entonces, muy interesante. Métanse aquí al QR para que puedan leer esta crónica buenísima en Dominga. Y Salvador, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. En milenio.com toda la semana ahí estamos repartiendo la información de Dominga. Gracias, no nos la perdemos. Vamos hasta Argentina con Estefanía Veloz. Continúa avanzando el caso del expresidente Alberto Fernández, acusado por violencia de género. Cuéntanos, Estefanía. Hola, Pedro. Hoy desde la capital argentina, el caso del expresidente Alberto Fernández, acusado de violencia de género por parte de su expareja Fabiola Yáñez, avanza en la justicia. El pasado jueves 22 de agosto, quien fue su secretaria particular durante décadas, María Cantero, ratificó ante la justicia por el caso en el que Fernández hoy está imputado por lesiones leves y graves, con doble agravante por el vínculo, así como por abuso de poder y de autoridad. Cantero fue citada a declarar ante el juez Julián Ercolini y confirmó que las conversaciones que mantuvo con la ex primera dama Fabiola Yáñez, así como las fotos que recibió en su celular con moretones en el ojo y en el brazo, que por cierto dieron inicio a la investigación en cuestión, son verídicas. Recordemos que el celular de Cantero había sido incautado en el marco de otra investigación. Ese mismo día, previo a la declaración de Cantero, la periodista Alicia Barrios, otra de las personas citadas a testificar, afirmó que sí hubo violencia por parte de Alberto Fernández, pero no sabe si fue violencia física. Sin embargo, el día de hoy el caso continúa con otra persona citada a declarar. Hoy en la mañana, en los mismos juzgados, Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial argentina, negó ante la Fiscalía conocer hechos de violencia entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Además, hace 5 días el expresidente presentó una denuncia formal contra su expareja por la presunta filtración de videos personales. Es decir, que Fernández acusa a Yáñez de violencia de secreto, difusión ilícita y acceso ilegítimo a su cuenta de Google, desde donde, según él, se extrajo el material. Los próximos días continuará el desfile de testigos. Hasta ahora se sabe que el próximo en declarar es Federico Saavedra, ex jefe de la unidad médica presidencial, quien supuestamente habría atendido a Fabiola Yáñez.
Y bueno, pues aún no se tiene claro en qué consistiría una sentencia ni cuáles son las pruebas que aportará la defensa. Pues buenas noches, Pedro. Estaremos al pendiente, Estefanía. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo arranca la semana en la información económica y financiera? Pedro, muy buenas noches. Bueno, pues después de 3 semanas prácticamente consecutivas con alzas en los principales índices bursátiles, hoy las bolsas se tomaron un descansito y vemos tomas de utilidades en el Nasdaq que baja 0.85, Standard & Poor's 0.32, la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.60 y el peso se nos devalúa a niveles de 19.40. El último mensaje de Jerome Powell fue muy importante. Lo que se puede sacar de él es que dijo que ya había terminado la época de crisis para dominar la inflación, que esto ya era un hecho y que ahora la función de la Reserva Federal tendría por objeto cuidar la salud de la economía norteamericana, que entre paréntesis sigue funcionando razonablemente bien. Los datos económicos que salieron hoy todos estuvieron por arriba de las estimaciones previas. Pero en Japón también hubo un discurso un poco más duro del gobernador del Banco Central de Japón, diciendo que probablemente tendrían que volver a subir la tasa de interés en ese país. En el oriente van al revés que en occidente. Aquí estamos por bajar las tasas y allá las han empezado a subir. Y esto podría traer consecuencias de una revaluación importante del yen, ocasionando distorsiones importantes en los mercados globales. Por eso los mercados actuaron con bastante paciencia. Todo el mercado está poniendo su atención al índice PCE que sale el viernes, que es el Price Consumption Expenditure, que mide la inflación de lo que más consumen los norteamericanos. Y si este dato es bueno, lo que va a validar es la baja de la inflación que vimos en agosto de 3 a 2.9%. O sea que hay optimismo en los mercados hacia adelante. Lo que sigue preocupando es la parte de la geopolítica, donde las cosas en el Medio Oriente se pusieron difíciles el fin de semana. Hoy ya hubo más tranquilidad, sin embargo, el ambiente sigue bastante tenso. Y en México también una noticia muy importante es que la señora Sheinbaum nombró a quien será el nuevo director de Petróleos Mexicanos. El nombre de este personaje es Víctor Rodríguez Padilla, no es muy conocido, sin embargo tiene una trayectoria impecable en la parte académica, ha estado en la academia muchos años, es asesor, es una gente muy capacitada. Algunas gentes paran las cejas y dicen, pero ¿qué tanto sabe de la operación petrolera? Pues ahí sí realmente no tengo respuesta. Parece que esa parte sí le faltaría y ojalá y se asesore bien, porque esta es una paraestatal importantísima para el futuro de México. Pero bueno, le deseamos suerte con el equipo que lo apoye. Ese es mi comentario, mi querido Pedro. Mucho éxito para él. Gracias, don Manuel, por su valioso tiempo. Buenas noches. Gracias. Saludos a la audiencia. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.